Esa niña tiene grasa en las manos y un anillo de oro en el dedo, gritó el gerente del restaurante, con tono de burla y asco, mientras todos los comensales giraban la cabeza hacia ella. Daniela no reaccionó. Sus dedos, manchados de aceite de motor, temblaban al sujetar la bandeja con 2 platos aún humeantes. Apenas había cumplido 11 años, pero en su mirada había una firmeza que hacía que incluso los más arrogantes evitaran su mirada. El anillo que llevaba no combinaba con su ropa sucia ni con su delgado cuerpo cubierto de sudor. Era demasiado fino, demasiado elegante, como si perteneciera a otra vida. Y, en efecto, lo hacía. Pero no era esa la historia que querían oír quienes la juzgaban. A sus espaldas, el cocinero bajó la cabeza, impotente, sabiendo que intervenir significaría perder el trabajo. Un cliente soltó una risa corta. Otro comentó, seguro se lo robó. Como todos los de su clase. Pero Daniela no era de su clase. No era de ninguna clase. Era de la calle. De los márgenes. De esos lugares donde los niños crecen antes de tiempo y aprenden a sobrevivir cuando aún deberían estar jugando. Había llegado a ese restaurante por necesidad, sí, pero también por destino. Lo que nadie sabía, lo que nadie quería saber, era que ese anillo no se lo había robado. Se lo había encontrado, sí, pero lo que vino después fue lo que cambió su vida para siempre. Meses atrás, Daniela había estado buscando entre los restos de un coche abandonado. Era uno de esos días de lluvia en los que todo olía a barro y a resignación. Bajo el asiento trasero encontró una caja pequeña, de terciopelo azul. Dentro, el anillo. No entendía de joyas, pero ese objeto tenía algo que dolía. Algo que hablaba de promesas rotas, de alguien que había perdido algo muy valioso. Se lo puso en el dedo sin pensar. Era grande para ella, pero lo ajustó con cinta adhesiva. Desde ese momento, cada vez que lo miraba, sentía que no estaba sola. Poco después, se topó con un taller mecánico que parecía al borde del derrumbe. Un letrero oxidado colgaba torcido sobre la entrada, Don Ernesto Reparaciones. Allí conoció al anciano que cambiaría su vida. Él no preguntó por el anillo. Solo la miró, con una mezcla de cansancio y ternura, y le dijo, si sabes barrer, ya tienes trabajo. Daniela barrió. Y fregó. Y aprendió. Aprendió a reconocer los sonidos de un motor herido, a identificar fugas de aceite, a distinguir las herramientas solo por el peso en sus manos. Y mientras tanto, el anillo seguía allí, apretando ligeramente su dedo como si quisiera recordarle algo que aún no entendía. Un día, llegó un coche al taller. No uno cualquiera. Un Mustang negro, reluciente, con placas personalizadas. El conductor bajó, con traje y corbata, un tipo de rostro duro y mirada fría. Su nombre era Ricardo. Dueño de varias empresas, tenía fama de arrogante, impaciente y exigente. Venía por un simple fallo en la transmisión, pero su presencia lo llenó todo. Cuando vio a Daniela, frunció el ceño. «¿Qué hace esta niña aquí?», preguntó. Don Ernesto se adelantó, dispuesto a defenderla, pero fue Daniela quien habló. «Sé lo que le pasa a su coche. Tiene una válvula atascada. Si me deja, puedo arreglarlo». Ricardo rió, sin humor. «¿Tú? ¿Una mocosa grasienta?». Pero algo en su tono era más curiosidad que desprecio. Accedió. Daniela trabajó durante 1 hora bajo el capó. Sus manos se movían con precisión asombrosa. Cuando terminó, encendió el motor. Sonó limpio. Perfecto. Ricardo no lo podía creer. «¿Quién te enseñó?», preguntó. «Nadie. Solo escucho», dijo ella, sin mirar. Entonces Ricardo lo vio. El anillo. Se le heló la sangre. Se inclinó, lo tomó entre sus dedos. «¿Dónde lo conseguiste?». Daniela dio un paso atrás. No supo qué decir. Ricardo palideció. Era suyo. Lo había perdido hacía más de 1 década. Era un anillo de compromiso. Pero no con una mujer. Con una promesa. Una promesa que nunca pudo cumplir. Porque él había tenido una hija. O eso le dijeron. Una hija que desapareció con su madre cuando ella huyó. Nunca más supo de ellas. Hasta ahora. «No puede ser», murmuró. Daniela sintió miedo. Pensó que la iba a acusar, que la iba a castigar. Pero Ricardo solo la miraba. Como si estuviera viendo un fantasma. Se fue sin decir más. Pero al día siguiente volvió. Y al otro. Y al otro. Traía coches para reparar. No porque necesitaran arreglo, sino porque quería verla. Porque necesitaba estar cerca. Le hacía preguntas.
Pequeñas. Inocentes. ¿Dónde naciste? ¿Tienes madre? ¿Qué recuerdas de cuando eras más pequeña? Daniela no sabía nada. Había vivido en orfanatos, en casas de paso, en la calle. No tenía recuerdos claros. Solo una foto vieja, rota por la mitad, de una mujer de cabello rizado que jamás volvió a ver. Una noche, Ricardo llegó al taller después de la hora de cierre. Llevaba una caja. Dentro, una carta. Estaba escrita con letra temblorosa. Era de la madre de Daniela. Había muerto hacía años, pero antes había enviado esa carta a una fundación. Ricardo la había encontrado al seguir la pista del anillo, tras días de investigar. En la carta, la madre explicaba todo. Su huida, su miedo, su culpa. Y hablaba de Daniela. De su hija. De la niña que llevaba un anillo como símbolo del amor que nunca pudo proteger. Ricardo no lloraba. No era de los que lloraban. Pero esa noche, mientras Daniela leía en silencio, una lágrima rodó por su mejilla. A partir de ese momento, ya no volvió a ser cliente. Fue padre. No pidió permiso. Solo empezó a estar. A llevarla al taller, a preguntarle por la escuela, a enseñarle lo poco que sabía de motores y a dejar que ella le enseñara lo demás. Daniela no confió enseguida. No podía. Había aprendido que las promesas duelen más que los golpes. Pero él no prometía. Solo cumplía. Estaba allí, cada mañana, cada tarde. A veces en silencio. A veces hablando de cosas que no importaban. Pero siempre con el anillo en la mano. Siempre mirándola como si el tiempo se hubiese detenido. Un día, el director de la escuela local los llamó. Quería hablar de la matrícula de Daniela. Al principio, pensaron que se trataba de un problema. Pero no. Era una beca. Por sus calificaciones. Por su dedicación. Por su capacidad. Daniela lloró. Nunca se había imaginado en una escuela formal, con uniforme, con libros nuevos. Ricardo la abrazó. No dijo nada. Solo la sostuvo. Ella apretó los ojos y pensó en su madre. En la carta. En el anillo. Y por primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, el destino no estaba roto. Que a veces, cuando todo parece perdido, es porque algo mejor está por comenzar. Ricardo cambió. Sin que nadie se lo pidiera. Vendió su empresa principal. No porque fracasara. Porque ya no le importaba ser el hombre que todos temían. Quería ser el padre que una vez no pudo ser. Dedicó tiempo a arreglar el taller con don Ernesto. A construir un rincón especial para Daniela. A pintar las paredes de un color cálido. A llenar el lugar de herramientas nuevas. Pero más que eso, de esperanza. De una historia diferente. Daniela, por su parte, se convirtió en el alma del lugar. Los vecinos traían sus coches no solo por reparaciones, sino por verla trabajar. Por verla sonreír. Por ver cómo una niña que una vez fue invisible ahora era un ejemplo. No de éxito, sino de humanidad. Y cada vez que el sol entraba por las ventanas del taller y se reflejaba en el anillo de su dedo, todos los que estaban cerca sabían que ese brillo no era de oro. Era de algo más fuerte. De algo que no se compra ni se pierde. De algo que, cuando se encuentra, cambia el mundo. Pero justo cuando todo parecía calmarse, el pasado regresó con una fuerza devastadora. Una mujer llegó al taller un jueves por la mañana, con el rostro oculto bajo una gorra y una carpeta de documentos en la mano. Se presentó como oficial del área de protección de menores. Había recibido una denuncia anónima. Según sus registros, una niña vivía y trabajaba en ese lugar sin supervisión legal adecuada. Daniela escuchó todo desde detrás del coche que estaba reparando. Su cuerpo se congeló. No era la primera vez que los servicios sociales tocaban su vida, pero esta vez dolía más. Porque ahora tenía algo que perder. Ricardo intentó explicar. Mostró la carta. Habló del anillo. Del vínculo. Pero nada de eso importaba. No hay prueba genética, no hay adopción oficial, no hay custodia legal, sentenció la mujer con voz seca. Y por lo tanto, esta menor debe ser trasladada a un centro especializado hasta que se resuelva su situación. Daniela gritó. No con palabras, sino con los ojos. Suplicó. Se aferró a la puerta del taller como si al soltarla fuese a desintegrarse. Ricardo quiso detenerlo todo, pero sabía que si forzaba las cosas, lo perdería todo. Dame 2 días, rogó. La funcionaria accedió, solo por el informe médico de Daniela que él había mostrado, una antigua lesión en la columna que requería cuidado y seguimiento, algo que el centro estatal no podía garantizar de inmediato.
Esos 2 días fueron los más intensos de sus vidas. Ricardo movió cielo y tierra. Llamó a abogados, notarios, viejos conocidos del sistema. Presentó la carta de la madre de Daniela como testamento emocional. Buscó al médico que la había atendido en la infancia. Don Ernesto hizo una declaración jurada. Incluso los vecinos firmaron una petición para que no se la llevaran. Pero el tiempo corría, y la ley no tiene corazón. Solo tiene plazos. El día límite, Daniela amaneció en silencio. No tocó su desayuno. No fue al taller. Se quedó sentada en el suelo de su cuarto, mirando la foto rota de su madre. Ricardo se acercó. «Te prometo que haré todo para traerte de vuelta si te alejan», le dijo. Daniela lo miró. No dijo nada. Solo le entregó el anillo. «Guárdalo tú. Por si no puedo volver». Y entonces, el mundo se quebró en 1000 pedazos. La furgoneta blanca llegó a las 4 de la tarde. La funcionaria descendió con una carpeta y una mirada profesional. Nadie lloró. Pero nadie podía respirar. Daniela subió al vehículo sin mirar atrás. Ricardo se quedó en la puerta del taller, con el anillo en la mano y los nudillos temblando. Don Ernesto encendió un cigarro sin decir palabra. El silencio de ese instante fue más fuerte que cualquier grito. Pero algo inesperado ocurrió 3 días después. Los medios locales publicaron una historia. Niña mecánica de 11 años conmueve a una ciudad. Un periodista, cliente habitual del taller, había escrito un reportaje sobre Daniela. Con fotos, testimonios, la carta, el anillo. Todo. El artículo se viralizó. Personas de otras provincias comenzaron a escribir. Un movimiento en redes sociales exigía que la niña volviera con su padre de corazón. Influencers, políticos, activistas se sumaron. No era solo una historia. Era un símbolo. El juez que había tomado el caso, hasta entonces indiferente, solicitó una revisión urgente. Pidió una prueba de ADN. Ricardo no lo dudó. 3 días después, el resultado llegó, 99,7% de compatibilidad. Daniela era su hija biológica. El mundo pareció girar de nuevo sobre su eje. Y esa misma tarde, Ricardo condujo al centro de menores. Pero no fue solo. Cientos de personas se habían reunido a las puertas del lugar. Llevaban pancartas, flores y una copia impresa del reportaje. Cuando Daniela salió por la puerta, el silencio se hizo primero. Y luego estalló un aplauso ensordecedor. Ella corrió. No caminó. Corrió. Se lanzó a los brazos de Ricardo con una fuerza que parecía imposible para su tamaño. Él la sostuvo. Le puso el anillo en el dedo. «Nunca debiste dármelo. Este anillo siempre fue tuyo». Y Daniela, por primera vez, lloró sin miedo. Porque sabía que esta vez no la iban a arrancar de su hogar. El taller cambió. Se convirtió en un lugar de peregrinaje. Niños de barrios marginales iban a conocer a Daniela, la niña mecánica. Universidades ofrecieron becas anticipadas. Empresas donaron herramientas. Pero ella nunca se deslumbró. Siguió trabajando, estudiando, riendo con don Ernesto y enseñando a otros lo que sabía. Ricardo, por su parte, no volvió a los negocios. Se dedicó a escribir. A contar su historia. Su primer libro se llamó El anillo de grasa. Fue un éxito inmediato. No por su estilo, sino por su verdad. Una tarde cualquiera, como tantas otras, Daniela terminó de ajustar el motor de un coche viejo. Cerró el capó, limpió sus manos con un trapo y se quedó observando el taller en silencio. Todo estaba en su sitio. Las herramientas, las fotos, el rincón que Ricardo le había construido, la vieja caja azul donde había encontrado el anillo. Todo, menos una cosa, el miedo. Ese ya no vivía allí. Esa noche, mientras cenaban los 3 juntos, Ricardo, Daniela y don Ernesto, alguien preguntó qué pasaría si el taller cerrara algún día. Daniela sonrió. No importa si el taller cierra. Mientras tengamos nuestras manos, nuestros recuerdos y este anillo, el motor de esta familia nunca dejará de funcionar. Y así, entre risas y anécdotas, se apagaron las luces del lugar que un día fue ruina y se transformó en milagro. Porque a veces, los milagros no vienen del cielo ni se anuncian con fuegos artificiales. A veces, llegan envueltos en grasa, en llaves inglesas, en silencios compartidos y abrazos sin palabras. A veces, el amor no tiene la forma de una familia tradicional, sino la fuerza de un vínculo que ni el tiempo ni la ley pueden romper. Y si alguna vez pasas por aquel barrio y ves un viejo Mustang negro aparcado frente a un taller de ladrillos rojos, acércate.
Tal vez veas a una niña con las manos manchadas de aceite, tarareando una canción mientras trabaja. Y si prestas atención, verás algo más, un anillo brillando en su dedo. Un anillo que no solo une el pasado con el presente, sino que le recuerda al mundo que incluso lo roto puede volver a latir.